Ni los turcos por sí mismos, ni los iraníes, ni los saudíes, ni aún los sirios tienen a estas alturas el control político-militar de lo que acontece en Siria. La llave está en manos de rusos y estadounidenses, sencillamente porque la llave de la paz no solo abren o cierran las puertas de Siria, sino también las de Ucrania y las del Cáucaso, que son los tres frentes en los que se lucha una vez más. En consecuencia, así como la guerra en Siria no es ya, si es que lo fue alguna vez, una guerra civil, sino uno de los frentes de una guerra regional, esta guerra regional cesará por la victoria de uno o por alguna forma de acuerdo entre ambos. Las informaciones que discurrieron esta semana hablaban de que el nuevo alto el fuego en Siria está más próximo. Así titulaba, por ejemplo, El Mundo de España, sosteniendo que Estados Unidos y Rusia habían acercado posiciones tras 10 infructuosas horas de encuentro entre el secretario de Estado norteamericano Kerry y su colega ruso Sergei Lavrov, y que equipos técnicos de ambos países, enfrentados en el laberinto sirio, seguirán discutiendo los asuntos pendientes para dar los pasos y superar la profunda desconfianza que existen entre todas las partes. Ojalá sea así, ojalá que se llegue a un acuerdo de coordinación de acciones antiterroristas, ojalá consoliden una posición común en torno al grupo terrorista Frente Fatah al-Sham, que es el antiguo Frente al-Nusra, y que por ahora sirve de guarida al yihadismo wahhabí para evitar ser atacado. Pero permítanme conceptualizar un poco las cosas. Así como la guerra en Siria discurre públicamente como una guerra antiterrorista, no toda la guerra siria está restringida a la lucha contra las formaciones terroristas. Un ejemplo. Hasakeh está ocupada por soldados estadounidenses y sus aliados sirio-kurdos. Hasakeh, que es donde tuvo lugar hace unos días atrás, recordarán el casi incidente entre la Fuerza Aérea Siria y los soldados estadounidenses apostados en el lugar, no es una zona controlada por el ISIS. Lo que significa entonces que las tropas estadounidenses tienen entonces otra finalidad que excede a la llamada guerra contra el terror, que como sabemos fue enunciada por ellos mismos después de 2001. Un segundo ejemplo, Jarablus, una localidad siria en la frontera turca, fue el objeto de una invasión por parte de ese país en el norte sirio, cuyo código de guerra fue Escudo del Éufrates. Se trató de una invasión justificada en la lucha contra el ISIS, pero si Turquía hubiera querido cerrar su frontera con Siria, a través de lo cual ellos mismos traficaron con el ISIS y robaron petróleo durante años, siguiendo con esa lógica tampoco hubiera habido necesidad de invadir Siria. De hecho, el ISIS fue informado del ataque y abandonó Jarablus antes de que los turcos llegaran al lugar. El propio The Washington Post lo dijo, y esto es textual: los turcos no encontraron ninguna resistencia por parte de los combatientes del Estado Islámico, que huyó sin ser molestado delante de la fuerza de avance. O como lo interpretó la parlamentaria Giziaro Zoy, textualmente dijo: esto no es una operación para rescatar a la ciudad de Jarablus del ISIS, es una operación para rescatar al ISIS de las fuerzas kurdas, quienes la semana pasada derrotaron al ISIS y capturaron la ciudad de Manbij. Así que todo esto no trata ni se explica por la guerra contra el ISIS, a pesar de que siempre va a ser un blanco ocasional. Se trata de una guerra contra Siria, o también de la guerra de Turquía contra los sirios kurdos y los kurdos de Turquía. Con esta misma idea concluye Jim Kavanagh su artículo titulado Turquía invade Siria y América hace girar la botella. Lo pueden encontrar ustedes en el sitio counterpunch.org y es accesible para todos. Tan así es todo esto
que al momento de la ocupación turca de Jarablus, el vicepresidente estadounidense Joe Biden le ordenó a los kurdos retroceder y dejar libre el terreno que ellos mismos le habían tomado al Estado Islámico, al Ejército Libre de Siria y a los redisfrazados yihadistas de Jabhat Fatah al-Jam que siguen la estela de los tanques turcos. Por supuesto, a pesar de que podrán pretenderlo cuando sea conveniente, los Estados Unidos no tienen ninguna preocupación de principios por las aspiraciones nacionales kurdas. Y es más, en su momento, de seguro, resolverá en favor de su viejo socio de la OTAN el conflicto de intereses que por el momento tiene con Turquía. Cuando Erdogan y el vicepresidente Biden prometen juntos, como lo hicieron la semana pasada, defenderla, y esto es textual, defender la integridad territorial de Siria, lo que están en realidad diciendo es: no habrá un Estado kurdo independiente. Como lo informa, o mejor dicho, como lo informó el New York Times, la campaña turca apoyada por Estados Unidos presenta la particularidad de que enfrenta a dos fuerzas estadounidenses que indirectamente luchan entre sí. Esto parece difícil de comprender, pero grupos yihadistas, por un lado, respaldados por la CIA, la Fuerza Aérea y ahora por el ejército turco, pelean contra milicias kurdas respaldadas por el Pentágono y las tropas estadounidenses desplegadas en el terreno que luchan contra ISIS. Es un verdadero galimatías, esto lo agrego yo, que solo se entiende si se comprende la lógica profunda de este conflicto, que descansa no tanto en una victoria rápida, sino por el contrario, en el desgaste que produce su prolongación en el tiempo. En consecuencia, el resultado de la invasión turca es otra muy mala noticia, principalmente porque cada vez más será más difícil de ocultar las razones aparentes que se esgrimen para justificar el conflicto sirio, que sí es una guerra antiterrorista, eso ya lo sabemos, pero contra un terrorismo organizado y delegado por estados nacionales interesados en la desintegración de Siria tal cual la conocemos hoy. En otras palabras, a casi 6 años del inicio de la guerra llegamos ante nuevas posibilidades, y es que los soldados estadounidenses, británicos, alemanes, franceses, belgas, iraníes, rusos y ahora turcos que ya están destacados en Siria formen parte de un nuevo esquema de guerra entre estados del que ya nadie sabrá ni cómo ni en qué derivará.